Lo incluyo dentro de la Policía Nacional porque me dedico a ello, soy Policía Nacional y también ha sido un poco basado en mi propia experiencia. Digamos que hubo un momento en mi vida en el que colapsé, llegué a un estado de síndrome de burnout total. Yo vengo de Las Palmas de Gran Canaria, de vivir en una isla. En el 2011 es cuando descubro la práctica de yoga, porque de alguna manera el tener que trasladarme a trabajar a Madrid fue lo que hizo que también buscara mi pequeño Canarias, y la práctica de yoga fue un aliado en ese camino, sobre todo en esa nueva aventura que yo comenzaba como Policía Nacional. Integrar las técnicas de yoga me parecieron fundamentales, sobre todo cuando empecé a indagar en la filosofía, porque para un policía todas las técnicas que se usan y que se aprenden de la práctica de yoga, que no solo son las asanas, las posturas, son fundamentales en el trabajo, sobre todo interno, de conciencia, de atención, que requiere también el entrenamiento de un policía nacional. Por eso las vi súper útiles, y digamos que desde mi experiencia, el cómo había yo también trabajado con esas técnicas para poder sobrellevar las dificultades de un trabajo, porque es un trabajo en el que estamos constantemente en contacto con el mal. Y digamos que, tal y como dice también el Bhagavad Gita, es nuestro dharma, es nuestro deber servir a las sociedades sin juicio, incluso con compasión, porque detenemos a personas y nosotros no somos quienes para juzgarlas. Mira, en el 2017 fue cuando arrancamos con estas primeras jornadas. Yo me encontraba realizando un proyecto por mi cuenta y no sabía cómo integrarlo ni a quién dirigirme. Y las causalidades de la vida me pusieron en contacto con Antonio José Adam Muñoz, que es técnico de prevención y riesgos laborales de la Policía Nacional, que recientemente se ha jubilado, pero que nos ha dejado un legado bastante bonito y duradero. Y Antonio sacó las primeras jornadas de gestión del estrés basadas en técnicas de yoga. Bueno, se llamaron de diferentes nombres: autorregulación emocional a través del yoga, tuvieron ahí bastantes denominaciones, hasta que ahora, hoy en día, ya es una formación reglada que se llama gestión emocional, y el yoga está integrado dentro de las técnicas y dinámicas que se usan. Me pusieron en contacto con Antonio y le envié mi propuesta y el proyecto del que yo quería integrar estas técnicas, porque las veía súper útiles y necesarias y compaginaban con las técnicas. Incluso era una combinación de las técnicas del entrenamiento operativo de la Policía Nacional. Antonio y yo nos entendimos desde el primer momento que nos pusimos a trabajar en esto, y la verdad que fluyó todo porque entendíamos la filosofía del yoga y entendíamos también la función policial, porque trabajamos como policías y supimos cómo integrarlo. El objetivo estaba muy, muy claro, que desde las primeras jornadas él las hizo a solas y yo me uní en las segundas jornadas, que fueron un cambio totalmente, y además ha ido siempre en evolución. Se veía con mucho recelo, de hecho hay algún artículo por ahí de un periódico que habla como el hazme reír en los pasillos de la Policía Nacional, y nosotros sí es verdad que lo comprendimos, porque tuvimos como que aterrizar y hacerles ver que esto sí que se podía moldar y que podía ser algo súper beneficioso a largo plazo para la salud y el bienestar de los policías nacionales. La evidencia científica nos dio soporte para poder introducirlo en una institución como la policía. Y una de las personas para mí que fue referente fue Gopala, el maestro del centro Shivananda, porque Gopala ya impartía yoga a jueces y magistrados, y para mí fue inspiración y también alguien al que yo puse como ejemplo de, oye, mira, esto también se está dando a jueces y magistrados. No solo es la práctica de yoga de asana, porque muchas veces de las personas vienen ahí pensando que solo van a hacer posturas de yoga y vienen con eso de que yo no soy flexible o yo no sirvo para esto, o bueno, vamos a ver qué es lo que me voy a encontrar también con algunas reticencias, porque tú imagínate coger a policías, quitarles los zapatos y ponerles ahí, es una incomodidad también para ellos, y era algo como muy novedoso. Pero luego las jornadas, tal y como iban fluyendo, porque además hicimos ahí una fusión de toda esta filosofía del yoga con la psicología. Antonio es psicólogo, y las dinámicas que se iban también impartiendo de esa
humanidad compartida que se iba generando. Lo bueno de las jornadas es que han ido evolucionando con el tiempo y hemos visto un cambio brutal desde el 2020 que marca una diferencia en la vida de todas las personas, y ahí hay un punto de inflexión donde ya las personas sí que quieren tomar un poco más de conciencia, mirar hacia adentro porque el mundo se paró y no les quedó más remedio. Y ahora mismo vemos que es muchísimo más fácil porque quien no ha visto algo de la práctica de yoga, ha indagado o incluso se ha preocupado por el desarrollo personal o tomar conciencia o esas introspecciones, o incluso nos vienen esas reflexiones de los grandes dilemas de la humanidad, ¿no? El quién soy, qué hago aquí, a dónde voy, que vuelven como a resurgir, y cada vez hay muchísima más predisposición y ha sido un cambio que lo notamos, y sobre todo en las dinámicas. Ahora es todo mucho más fácil. Lo bueno es que nunca nos rendimos, que creímos en este proyecto desde el inicio. Teníamos un propósito bastante claro y sabíamos que esto a la larga iba a ser beneficioso para todos, porque somos personas que, como te dije antes, trabajamos con el mal, pero también hay unas consecuencias derivadas de nuestro trabajo. Desde el área de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, yo la verdad que tengo que agradecer todo el apoyo que nos brindaron para que hoy esto sea una realidad que está beneficiando a cientos de policías. De hecho, hemos sacado 2 ediciones de formador de formadores para poder expandir digamos, en todas las provincias esta formación, y que no solo se quedara centralizada en Madrid, y ahora está llegando a muchísima más gente. Sobre todo al principio, aunque realmente los 8 pasos del yoga siempre están muy presentes, lo único que sí quitamos, digamos, fue las palabras en sánscrito, ciertos rituales, para hacerlo un poco más formal dentro de donde estamos, y que no generara sobre todo rechazo, porque la esencia del yoga, la espiritualidad va dentro de cada uno, pero digamos que obviábamos hablar a lo mejor de espiritualidad o ese tipo de conexiones que desconectaran a la gente o que pudiera generar rechazo. Hoy en día lo vemos bastante aceptado, entonces es un trabajo integral a nivel físico, mental, emocional e incluso espiritual, que está también muy presente. La verdad que me ha sorprendido muchísimo los testimonios de las personas que vienen, y a veces me ha dejado impactada personas que parecía desde fuera que no estaban conectando, y su testimonio final dejarnos a todos alucinando. Hay unos cambios notables. La jornada son solo 3 días, y a mí el último día, cuando hago la ronda del qué te llevas y que nos cuenten un poco qué es lo que se quedan y cómo van a implementar, ¿no? Porque el último día también es la integración de todo lo aprendido en luego cómo lo van a integrar, no solo en su vida personal, sino también en el entorno laboral. Y me sorprende muchísimo algunos comentarios y testimonios de las personas, incluso meses o días posteriores, que siguen con esa impresión de lo que hemos trabajado en las jornadas, y a algunos les ha cambiado literalmente la vida. Cuando uno se da cuenta de lo que le pasa, la cosa cambia, porque no es lo mismo que tú te sientas con ciertos malestares, que vayas entrando en esa rueda del estrés y no sepas cómo pararlo porque ni siquiera sabes lo que te pasa, ni quién eres, ni cómo eres en las diferentes situaciones. Y hay un factor muy importante que lo aterrizamos desde el primer día, que esto es un trabajo para toda la vida. Es un aprendizaje continuo, constante, porque la vida tiene subidas y bajadas. Y en un momento de la vida puedes estar estable, pero de repente sucede algo por esa impermanencia que también nos habla la filosofía del yoga, que nada permanece intacto, todo en la vida es cambiante. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, que no por venir a unas jornadas ya se les cambia la vida. Lo que va a cambiar su vida van a ser las acciones posteriores, y eso que han aprendido lo ponen en práctica día a día. Para mí es un aprendizaje de ley de vida que siempre está presente. La base son esos valores éticos y morales, y nosotros también en la policía tenemos nuestro código deontológico, que también se puede asimilar a esa base que nos dicen los llamas y ni llamas del paso 1 y 2, y siempre volvemos a ellos, ¿no? A conectarnos con esos valores, con lo que está dentro. Lo que no trabajamos en nosotros, lo que no llevamos dentro, no lo podemos ofrecer a los demás, y más en una profesión que es de servicio. Tenemos que estar bien, y siempre decimos es ¿quién cuida al que cuida? Nosotros debemos cuidarnos, darnos lo mejor,
porque estamos constantemente entregando y cuidando a los demás. Es una cuestión para mí muy difícil porque yo no sé cómo lo experimentará cada persona. Puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que yo siento, que no tenemos un botón de reset, aunque hay gente que tiene o ha adquirido habilidades para saber diferenciar los distintos roles. Hay gente que sabe separar o dice, bueno, ahora estoy en rol trabajo y ahora estoy en rol mamá, papá, familia, casa o amistades. Pero cierto es que cuando, eso se nota muchísimo cuando nos pasa algo que nos desequilibra. Entonces, de manera inconsciente nos va a afectar tanto en lo personal como en lo profesional, porque somos la misma persona. Si algo impactante te ha pasado en el trabajo, indudablemente cuando llegues a tu casa va a estar ahí, ese algo va a estar ahí. Pues ha sido un largo proceso, como las cosas buenas de la vida. Comenzamos a raíz de una invitación de un amigo para hacer una práctica de yoga en un entorno laboral en la agencia tributaria. A todo el personal de la agencia tributaria directivo la comunidad autónoma de Valencia. Así empezamos, así fue mi primer salto al vacío lleno, como siempre, ¿no? Después, cuando trabajando en el Consejo General del Poder Judicial, tuve un recuerdo de que mi maestro Swami Vishnudevananda me decía hace muchos años, you will teach lawyers, ¿no? Porque yo estaba estudiando Derecho, tú enseñarás a los abogados. A mí eso se me olvidó completamente en mi vida, esa frase, y cuando entré a trabajar en el entorno laboral, en mi condición de jurista, en entornos laborales jurídicos, primero en el Tribunal de Cuentas de España, luego de Europa, luego en el Consejo General del Poder Judicial, recordé esa frase y entonces me di cuenta de que los maestros, que normalmente están un poquito, ¿sabes? Son excéntricos, te dicen cosas en un momento dado que realmente averiguas que son tu realidad muchos años después. Entonces empecé eh, convenciendo a los representantes del personal de que el yoga se podía aplicar en el entorno laboral, en un entorno de silla. Tuvo éxito, fue fácil y, bueno, el personal de cualquier organismo, cuando tú le das algo que es agradable, pues le gusta. Y como dentro del Consejo General del Poder Judicial está la Escuela Judicial, me preguntaba a mí mismo y digo, ¿seremos capaces de incorporar esto para los jueces en prácticas de manera voluntaria? Así lo hicimos y luego ese trabajo voluntario se implantó definitivamente en el programa de formación inicial de todos los jueces en España. Ahora mismo, todos los jueces en España hacen esta práctica de control del estrés a través de las técnicas del yoga durante casi 5 horas de manera obligatoria. No suena muy bien esto de obligatorio, pero que esté en un plan de formación nacional, entiendo que es un éxito no mío, sino del yoga. También se incorporó en el programa de formación continua y en este sentido, pues todos los jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo tienen acceso a este programa y además en concreto a un programa de vídeos que hemos ido grabando donde están todos los ejercicios que practicamos en los cursos. Concreto fue el año pasado la primera vez que incorporamos ese programa un poquito más breve para todos los fiscales que entran en la carrera fiscal, incluso en el plan de formación continua de los fiscales también ya está incorporado. Y como una vez lanzas un proyecto de estas características, pues siempre hay pequeñas envidias de unos organismos públicos a otros. Pues recientemente lo hemos incorporado también en el Tribunal Constitucional. Como ves, es una larga historia en la que, como siempre, hay subidas y bajadas, pero finalmente cuando la voluntad de un yogi y de los maestros del yoga tiene, bueno, presencia, los obstáculos son muy pequeños, son muy pequeños. Bueno, ¿por qué es mi entorno? Hasta mi reciente jubilación, que ha acontecido hace nada más que 3 o 4 meses, ¿por qué es mi entorno? Cada uno debe elegir su entorno. Desde aquí, yo
aviso a todos los profesores y profesoras de yoga que son fontaneros o son médicos a hacer algo similar en sus entornos. ¿Por qué? Porque son los entornos que conocen. Uno practica yoga y debe llevar el yoga a sus entornos profesionales. Bueno, lo de deber es un decir. Realmente la adaptación de las prácticas tradicionales de asanas y de pranayama están relacionadas con sustituir nuestra querida esterilla por una silla. Y luego, en segundo lugar, adaptar el lenguaje para que los asistentes, que son juristas y que no conocen la terminología del yoga ni falta que hace, puedan entenderlo. Por lo tanto, sustituir la esterilla por la silla y hacer asequible el lenguaje para la experiencia del silencio. Primero con visualizaciones sencillas, como de flores y de objetos conocidos, colores, para sumergirse en la abstracción de los sentidos, pratyahara, y luego mejorar la concentración y entrar en dharana sin mencionar la palabra meditación. Del silencio hay poco que hablar, así que los estudiantes, en este caso juristas, llegan por sí solos, por sí solas. Primero, que toman más conciencia de sus cuerpos y de sus mentes, que se dan cuenta de que está en sus manos ayudarse a sí mismos, a sí mismas. Yo lo primero que les pido a los estudiantes, juristas en este caso, cuando me siento con ellos en los primeros minutos, antes de explicarle qué es lo que vamos a hacer, es anticiparles que le voy a pedir algo que normalmente nadie les ha pedido en su vida, en sus entornos laborales. Y hago un poquito de teatro para entrar en escena y les pido que cierren los ojos. Y a partir de ahí les dirijo una pequeña relajación consciente, un escaneo de su cuerpo tradicional en Savasana, por ejemplo, sin mencionar qué estamos haciendo, solo haciéndolo. Y eso transforma su cuerpo, su mente y prepara esa transformación que nos permite el yoga en entornos laborales. Por supuesto, no tengo ninguna duda, el yoga te penetra. Es así. Tiene ese poder. Los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo se pasan la vida resolviendo conflictos entre seres humanos. A respirar despacio, conscientemente, mejorar tu postura en la silla transforma de manera sencilla y asequible tu forma de trabajar y de separar la intensidad laboral propia de su trabajo del resto de las actividades de su vida. Entonces, normalmente evita que la carga laboral te la lleves a tu casa y viceversa, que tus propios conflictos laborales te los lleves a tu oficina. El yoga te penetra, sin duda, y por tanto, esta es una magnífica forma de ayudar a aquellos que luego resuelven tantos conflictos entre los seres humanos. No creo en ello. Yo creo que solo hay una vida. No podemos pensar durante nuestra semana laboral en el fin de semana, porque nos cargamos la vida. Vale la pena cambiar esa idea de que nos gusta trabajar en lo que nos gusta por otra idea, que es la de que nos guste aquello en lo que trabajamos. Adáptate, ajustate y acomódate es la esencia del yoga. Eso nos lo recuerda una y otra vez Swami Shivananda. Por tanto, solo hay una vida. Y pensar en que existen dos vidas es una mala solución a nuestra vida. Solo hay una vida y vivámosla conscientemente durante todos los días, sean laborales o no laborales. Bueno, mi experiencia con el yoga corporativo, la verdad que se ha desarrollado en muchísimos ámbitos diferentes. Sobre todo últimamente, más en el ámbito de la tecnología, pero ha habido, vamos, el sector pues, de la abogacía, por ejemplo, de la moda, de la comunicación, la publicidad, aunque últimamente es verdad que son sobre todo empresas de tecnología y también empresas de energía renovable. La experiencia en el ámbito corporativo, la verdad es que es muy positiva. Al principio, cuando empecé, pues hace ya pues, más de 10 años, había como, bueno, cierto escepticismo, a ver si me sale la palabra, alrededor de cómo se puede introducir el yoga en el ámbito corporativo. Y la verdad que viendo la evolución,
es extremadamente gratificante, porque al principio había más rechazo y ahora mismo las empresas buscan realmente de forma activa. Ya no somos los centros de yoga, los profesores de yoga que buscamos a las empresas, sino las empresas vienen y nos buscan a nosotros. Y lo más gratificante, claro, es ver el beneficio que en la práctica de reducción de estrés, de introducción al yoga, brinda a las empresas a nivel personal, a los individuos, pero claro, luego a nivel, la parte personal se une a la parte de la compañía, ¿no? De la colaboración también. En el yoga corporativo he tenido que ir adaptando varios aspectos. Lo primero ha sido la duración de una sesión. En el ámbito corporativo, a menos que sea un taller ya más largo, pues los tiempos son más reducidos. Y al principio eso me costaba un poco, porque decía, bueno, en 15 minutos casi no conseguimos prácticamente calmar ese sistema nervioso. Entonces, allí ha habido una gran adaptación, porque al final es siempre mejor 10, 15 minutos que nada. Y tiene un efecto sobre el cuerpo y sobre la mente. Entonces, por un lado, he tenido que ajustar horarios y también el tipo de práctica, porque a veces te encuentras en el ambiente corporativo que las personas pues no se quieren cambiar, como tienen el tiempo limitado, pues no se quieren quitar la ropa y poner pues las mallas. Entonces es encontrar la forma que se beneficien también del yoga sin tener que cambiarse. Entonces allí también es una gran adaptación, porque muchas posturas no las pueden hacer o muchas posturas se tienen también que adaptar a esa movilidad un poco reducida, pero es posible. A veces sí he tenido que repensar la clase en función de la profesión, porque hay algunas profesiones que tienen más, a lo mejor más escepticismo o más prisa que otros sectores. Entonces, el sector hay que tenerlo en cuenta, hay que saber a quién damos clase. Entonces, hay que saber, hay que conocer también la empresa, hay que conocer el trabajo que desarrollan los participantes, porque sí hay una diferencia. Pues los abogados en general, por ejemplo, pues suelen tener más prisa que las personas que trabajan en energía renovable y bueno, pues sí es importante saber qué es lo que hace la empresa con la cual quieres trabajar. No es solo yoga corporativo y ya está. Se adapta al sector de alguna forma. También porque hay otra cosa, hay sectores donde las personas trabajan más de pie, hay sectores donde trabajan más sentados, y entonces hay también molestias típicas de un sector o de otro sector. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la práctica. En cuanto a recibir el feedback de qué tal van, ¿no?, esas sesiones de yoga corporativo, casi siempre las empresas hacen una encuesta con las personas que han participado. Y yo suelo pedir que compartan conmigo los resultados, porque claro, es importante saber si se ajusta. Y a veces, muchas veces también directamente después de la sesión, son los propios participantes que te dan el feedback. Eh, y luego, a veces, incluso hay participantes que me escriben directamente, pero por lo general yo es algo que ya establezco antes con la empresa para poder tener ese feedback que es muy valioso. Entonces, es la propia empresa que hace esa encuesta.